esta mañana y lo vamos a ver a la luz de la palabra para que no se me quede confundido. En Juan capítulo 1, verso 10 dice: en el mundo estaba y en el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Más, diga conmigo esto, más, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, o sea, no es nacidos de cuerpo otra vez, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho verbo y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¡Wow! ¡Qué tremendo! En esta palabra leemos que Jesús es el verbo. Él nos ha dado la potestad. Cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, Él nos dio la potestad de ser recién hijos de Dios, porque se produce un nacimiento espiritual dentro de nosotros, porque dice la palabra, porque todos están destituidos de la gloria de Dios, porque la paga del pecado es muerte. Sin embargo, la dádiva de Cristo Jesús es vida eterna, y es por esto que antes andábamos en nuestros pecados y hoy en día pues andamos en la perfección de Dios, buscando la presencia de Él para que Él sea obrando en nuestro interior y cambiando nuestras vidas. Entonces, hoy usted debe saber que como hijos de Dios, que ya somos al recibir a Cristo en nuestro corazón y creerlo a Él como nuestro Señor y Salvador, tenemos derechos. Diga conmigo ahí donde se encuentra: tengo todos los derechos. Diga conmigo: tenemos todos los derechos como hijos de Dios y somos herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús. ¡Wow! ¡Qué honor! ¡Qué honor! Sobre todo en estos tiempos, ¿verdad? Sé que muchos me han estado diciendo: pastora, estoy enferma de esta enfermedad, estoy enfermo de esto, o de pronto tengo familiares enfermos, y ahora qué va a pasar, y de pronto salimos y si nos contagiamos. En estos tiempos de pandemia he estado oyendo constantemente a muchas personas de la iglesia tenerle temor a la enfermedad, o de pronto estar con alguna enfermedad. Y hoy es importante que tú sepas que tú eres un hijo de Dios y debes saber que tienes derechos legítimos, y la salud, amados hijos de Dios, es uno de esos derechos otorgados por Dios. Amén. Por lo que hoy debes de quedar sano de toda enfermedad, sana de toda enfermedad, sano de todo azote. Ahí donde estás, proclámalo y di conmigo: por las llagas de Cristo soy sano, por las llagas de Cristo soy sana. Amén. Además, dice la palabra que tenemos potestad porque fuimos inscritos en el libro de la vida como hijos. Es más, su nombre está escrito en el libro de la vida, y ahí es cuando nosotros podemos tener la potestad de decirle al enemigo, porque dice que el enemigo ha venido a matar, a robar y a destruir. Entonces él viene a poner enfermedades y todo lo demás, y decirle: en el nombre de Jesús, yo renuncio a toda enfermedad, echa fuera de mi vida yo toda enfermedad, no es mía. Renuncio a los tumores, renuncio al cáncer, renuncio a los dolores de espalda, renuncio a la jaqueca, la migraña, renuncio al COVID, renuncio a las enfermedades de los pulmones, renuncio en el nombre de Jesús, porque por las llagas de Cristo soy un hombre sano, por las llagas de Cristo soy una mujer sana. Entonces usted tiene que saber el día de hoy que usted tiene derechos. Amén. Como hijo, como hija de Dios, usted tiene derechos. Si tiene un familiar, usted puede imponer las manos, orar por sanidad, y esa persona debe quedar sana. En la iglesia hemos tenido muchos testimonios de cómo muchas personas han sanado, tímpanos han sido restaurados, que estaban destruidos, han sido restaurados. Hemos visto cómo Dios ha sanado aún a muchas personas que les ha dado el COVID y Dios los ha sanado. Hemos visto personas sanar, personas que han pedido por dientes nuevos y Dios les ha entregado dientes nuevos. Hemos visto milagros creativos, aunque usted no lo crea, ya parece de National Geographic. Pero aunque usted no lo crea, Dios es un Dios milagroso, y Él te ha otorgado uno de los tantos derechos, que es la salud. Amén. Entonces, amada iglesia, el día de hoy, el tema que vamos a hablar, vamos a desarrollar una serie estas semanas, y vamos a hablar acerca de
el tema se llama corazones de hijos. Amén. Hoy vamos a aprender una de las características que como hijos debemos nosotros de tener. Amén. Así que vamos a hablar acerca de la fidelidad. Amén. Hoy en día, si bien es cierto, en aquellos años cuando una persona pues era infiel o de pronto pasaba algo, lo apedreaban y era bien drástico, la muerte era la solución. Sin embargo, en esos tiempos ya se ha hecho algo como que si fuera algo natural, algo normal. Igual usted tiene una empresa y de pronto ve trabajadores que le están robando, o a veces padres que se rebelan contra los hijos, hijos que se rebelan contra los padres, y ahí ve la infidelidad del hijo contra el padre, y hay infidelidades de todo tipo, matrimonios en todo sitio, y esto se ha vuelto algo común. Sin embargo, una de las características que debemos imitar a nuestro Padre Celestial es acerca de la fidelidad. Amén. Vamos a leer lo que dice en Lamentaciones, capítulo 3, del verso 22 al 23. Dice así: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad, gloria a Dios. La fidelidad de Dios es grande cada mañana. Es más, hoy te voy a enseñar cómo la fidelidad de Dios está contigo. Dígame ahí cuántos pueden respirar, cuántos han despertado y se han despertado de una cama. Eso se llama fidelidad de Dios, porque probablemente muchos pudieron quedarse en su cama dormidos y no despertar más. Pero si tú te has despertado y estás sentado y estás oyendo esta palabra, significa que la fidelidad de tu Padre está contigo. Dios es fiel en todas las áreas de nuestras vidas, a pesar de que nosotros como hijos somos infieles muchas veces con Él. Y usted, si usted busca en la Biblia, va a ver muchas cosas que Dios le promete a sus hijos en cuanto a la fidelidad que Él tiene para nosotros. A pesar de nuestras infidelidades, Él sigue siendo fiel. Pero hoy no vamos solo a hablar de la fidelidad de Dios, porque todos sabemos que Él es fiel con nosotros, sino de una de las cualidades que nosotros debemos imitar a nuestro Padre Celestial, y es el de la fidelidad. La fidelidad que debemos de tener nosotros como hijos de Dios. ¿Qué es lo que debemos hacer para tener fidelidad? ¿Qué es lo que significa la fidelidad y qué recompensas tiene para nuestras vidas? Porque es una virtud que debemos aprender. Vamos, ahí donde está, diga conmigo: la fidelidad es una virtud que debo aprender. Vamos, dígalo: la fidelidad es una virtud que debo aprender. Lo primero que debemos saber es que debemos de ser fieles a Dios en todo tiempo. Amén. Por eso es que acá les voy a leer en Filipenses. Vamos a ver un ejemplo de un hijo fiel. Amén. En el servicio de Dios. Filipenses capítulo 2, del 19 al 24, dice así. A ver, búsquenlo, está en el Nuevo Testamento. Dice así: espero en el Señor Jesús envíaros pronto a Timoteo, aquí está hablando Pablo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús, pero ya conocéis los méritos de Él. Miren, escuchen aquí cuáles son los méritos de Timoteo. ¿Ven? Dice que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio, así que a espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. Yo le pregunto, ¿por qué iba a enviar a Timoteo luego que él vea sus asuntos? ¿No sería también porque Timoteo estaba también ayudándolo a arreglar los asuntos de Pablo? ¿Verdad que sí? Y entonces, miren cómo le dice, pero Pablo dice aquí: yo a ninguno tengo del mismo ánimo, a nadie más que sirva en el Evangelio como a Timoteo. Él es como un hijo a un padre, dice, y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Escúchame bien, Dios en estos tiempos quiere formar una generación de hijos fieles. ¿Qué le dije yo? Dios quiere formar una generación de hijos fieles, quiere que hayan hijos conforme al corazón de Dios. Hijos conforme al corazón de Dios. Y una cualidad de este tipo de corazón es tener un corazón de hijo fiel. Amén. Entonces,
Es importante que aprendamos a ser buenos hijos espirituales. Y yo sé que muchas veces hablamos, ay, pero qué linda es mi pastora, qué buena que es, o qué lindo ese pastor, ay, mira que nos hace reír, mira cómo predica, o mira qué bueno que es ese. Y hablamos de verdad de los demás. Sin embargo, nunca nos hemos detenido a preguntarnos a nosotros mismos qué tan buenos hijos somos delante de Dios. Amén. Entonces, muy pocas veces hablamos de cómo ser un buen hijo espiritual y las recompensas que trae el ser un buen hijo espiritual. Así que por eso vamos a desarrollar esta serie y hoy empezamos con la fidelidad. Lo importante es que debemos ser fieles a Dios y a quienes Dios nos ha dado como autoridades. Amén. Dios quiere formar una generación de personas fieles que sirvan a sus padres, que sirvan con fidelidad a sus padres, que sirvan con fidelidad a sus jefes, a sus esposos, a sus líderes, a sus pastores y a toda persona que presente o represente autoridad para cada uno de ustedes. Amén. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? O dígame ¿para qué? Porque tu valor y tu sentido de valor están determinados por el tipo de problema que estás resolviendo para Dios o para alguien. ¿Sabías eso? Tu sentido de valor no está en la igualdad que tengas con los demás. Es que ella lo hace y yo lo hago igual, o es que él no lo hace y yo tampoco. No está en la comparación con los demás. Todo lo contrario, tu sentido de valor está en tu diferencia. Diga conmigo, soy diferente. Diga conmigo, soy diferente, soy único, soy única. ¿Cuántas mujeres únicas hay aquí? ¿Cuántos hombres únicos hay aquí? Diga yo soy mujer única, soy único. Usted no es igualitito a nadie, por más que tenga un gemelo, nunca va a ser igual a nadie. Entonces, yo le digo algo, es importante que usted aprenda a encontrar su punto de diferencia para poder resolver un problema con esa diferencia. Entonces, la prosperidad será inevitable para su vida. Ya me vaya entendiendo un poquito. Por ello es importante que nosotros encontremos nuestro propósito de vida. Siempre les repito esto, ¿qué es el propósito de vida? Es aquella misión que Dios te ha encomendado aquí en esta tierra desde que antes que usted naciera aquí. Sin embargo, usted todavía no lo conoce. Pero para resolver problemas que Dios, imagínate que Dios te ha llamado a resolver. Amén. Dios no te ha llamado a resolver problemas de pronto que Él no te haya enviado. De pronto hoy en día usted está resolviendo problemas que Dios no te mandó a resolver. Entonces la sabiduría de Dios tiene que venir a tu corazón para que le digas, Señor, ¿cuáles son los problemas que me has mandado a resolver? ¿A qué persona me has asignado? Y allí vas a encontrar tu asignación en esta tierra. Así que eso vamos a aprender hoy, una llave maestra para los milagros personales, que es la fidelidad. Y vamos a aprender cómo ser fieles en algunas de estas situaciones de nuestras vidas. Amén. Muy bien. Es importante que usted sepa que todo buen hijo fiel es un buen seguidor, aun cuando todos los que creen en Jesús son hijos, no todos son hijos fieles. Amén. Esa es la verdad. Aun cuando todos creen en Jesucristo y son hijos de Dios, no todos son hijos fieles. Los hijos fieles son seguidores. Jesús les dijo a sus discípulos, ven, sígueme, ¿verdad? Cuando encontraba a alguien, ven, sígueme, ¿verdad? Si quieres ser un hijo fiel, debe ser un seguidor constante. ¿Qué le dije yo? Debe ser un seguidor constante. No es como las olas del mar, que un día sí y otro día no. Un día sí y otro día no. Ahora sí, mañana no. No, usted tiene que aprender a ser una persona constante. En ello radica la madura, ¿cómo se dice? La madurez. Amén. La madurez como hijo de Dios. Es importante que usted sea constante en todo lo que usted hace. Es importante que usted sea fiel seguidor constante de Dios en la bendición como en la adversidad. Amén. En la instrucción como en la corrección. ¿Qué le dije? Debemos de buscar ser fieles a Dios en la bendición como en la adversidad. Amén. En la instrucción como también en la corrección. Amén. Es más, por cierto, quiero contarles, anoche tuve un sueño en el cual yo
tenía un hijo pequeño y entonces yo vi ahí a mi padre que representa a Dios en mi sueño, y entonces él quería darle una tanda al niño porque el niño no le había obedecido. Y el niño le había dicho, haz esto, y él, no quiero. Y entonces no le había obedecido y quería darle una tanda, y yo agarré sus manos y le dije, Padre, por favor, no seas severo con él, es pequeño, ten misericordia, ¿con qué le vas a corregir? Y veía su mano, y yo decía, y cuando vi, la vara no era tan gruesa, era como para un niño, ¿no? Entonces dije, bueno, entonces, corrija nomás. Entonces, para mí, representa ese niño, es el ministerio, es la iglesia, son ustedes. Entonces, yo no sé exactamente cómo está tu vida ahora, pero lo que sí es cierto que Dios a veces corrige, disciplina, y también ama, Él es mucho amor, pero también corrige, porque dice que al que corrige lo tiene por hijo, porque al que no corrige lo tiene por bastardo. Entonces, usted dígame, ¿usted es hijo o no es hijo de Dios? A ver, diga ahí, soy hijo, soy hija. ¿Cuántos hijos de Dios hay? A ver, voy a ver después cuántos hijos de Dios hay. Entonces, por eso es importante que en la adversidad, como en las bendiciones, seamos constantes seguidores fieles de Dios, hijos de fieles de Dios. Y también en la instrucción, cuando Él te enseña por amor, y también la corrección, aprendamos a perseverar. Usted no sea como esas uvas que cuando las machucan, imagínate la uva, ay, no me duele, no quiero que me machuquen, yo no quiero ser vino. Entonces, no se escape del proceso, amén, no se escape del proceso, amén. Hoy hay dos casos que me llaman mucho la atención acerca de la fidelidad, de lo que representa la fidelidad, y hoy lo vamos a ver. Una de ellas, el caso que me llama la atención, es de Ruth. Todos vayamos al libro de Ruth, ¿de acuerdo? Y para esto debemos saber que una persona fiel es aquella que está allí siempre, es la persona que nunca abandona, amén. Hoy veremos cómo en Ruth las características de una persona fiel y por qué esta virtud es tan consoladora y tan bendecida el de ser una persona fiel, amén. Vamos a ver la historia de Ruth. Resulta que Noemí era una mujer que tenía un esposo, 2 hijos casados con sus nueras. Sin embargo, llega un tiempo en el que su esposo muere, luego pasa el tiempo y mueren sus 2 hijos, imagínense, y solo se quedó con las 2 nueras. Una era Ruth y la otra era Orfa. Y dícese que cuando ellas, usted lo va a leer todo el capítulo 1 o todo Ruth, usted lo va a poder ver allí, pero vamos a ver en esta historia que dice que estaba Noemí estaba en amargura, porque imagínense, de frente se le murieron sus 2 hijos, viuda y ahora sin hijos, se quedó en la nada. Entonces es allí que esta mujer empieza a estar en amargura y les dice a sus nueras, ¿saben qué? Ustedes me han servido con fidelidad hasta el día de hoy, han estado conmigo porque estaban con mis hijos, pero ahora no tienen más que estar conmigo, váyanse, les dice, váyanse, hagan su vida, vuélvanse a casar. Y entonces ellas, las 2, dice la palabra de Dios, que empiezan a llorar, ay, Noemí, no queremos dejarte, no, Noemí, las 2 lloraron, no. Sin embargo, Orfa dijo, bueno, no, váyanse. Y Orfa dijo, bueno, está bien, ya que insistes, y se fue. Imagínense, ella también era, como quien dice, entre comillas, fiel, pero al final no era fiel, porque se fue tras sus dioses, dice la palabra. Aquí en el verso, ¿dónde está? En el verso 14 dice, y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. ¿Qué hizo Orfa? Besó a su suegra. Chao, suegrita, nos vemos, un gusto fue. Y se fue y la dejó, la abandonó a su suerte a la suegra. Y dice aquí en la palabra, Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. O sea, ¿detrás de quién se fue Orfa? Detrás de sus dioses. ¿Saben qué son dioses? Dioses son todas aquellas cosas que ponemos en nuestro corazón en primer lugar y que están antes que Dios. Así es, esos son nuestros dioses. Por eso es que Dios constantemente nos pide derribar esos dioses, porque en nuestro corazón, en primer lugar, siempre tiene que ser para nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Cuántos me dicen amén? Denme un buen amén ahí. Entonces Ruth
le dicen, respondió Ruth cuando le dice vete, igual que Orfa. Entonces miren lo que respondió. Esta es una palabra para poner un cuadro, así es hermosa. Es algo que usted y yo debemos decirle a Dios en cualquier circunstancia. Miren lo que le dijo: no me ruegues que te deje ni me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Imagínense, las últimas palabras de Ruth representan la fidelidad. Y vamos a ver qué representa la fidelidad. Lo vamos a ver aquí. ¿Qué es lo que representa la fidelidad? ¿De acuerdo? Vamos a verlo. Vamos a ver que lo primero que representa las palabras que dijo Ruth fue: no te dejaré, aunque me lo ruegues. Dios, aunque tú me pidas, quédate aquí, no te voy a dejar. Aunque la pastora te eche de la iglesia, no te voy a dejar, pastora. Aunque tus padres te echen fuera de la casa, no te voy a dejar. La fidelidad representa, aunque me lo ruegues, no te voy a dejar. Lo segundo, iré contigo a donde tú vayas. ¿Quién mejor que es Dios para darnos dirección a nuestra vida, a la iglesia? Iré contigo a donde tú vayas, Dios. Iré contigo hasta donde tú me dirijas a través de tu sierva, Dios. Iré contigo, Señor. Y luego dice: moriré junto a ti si es necesario. Es lo que le dice. Moriré, no importa. Luego dice: que Dios me castigue si no hago así. Estas características son las características de una persona fiel. Ahora examínate si tú eres una persona fiel o no. Ahora Ruth había quedado viuda. Ella pudo irse con Orfa o de pronto detrás de sus otros dioses, buscar resolver su vida a su manera, pero decidió ser fiel. Amén. Y la fidelidad le trajo recompensa a la vida de Ruth. Imagínense que Ruth fue con su suegra, se fueron de nuevo a Judá, fueron camino a su tierra, y ahí es donde estaba Noemí pobre y solo tenía a su nuera, que era Ruth. Entonces Ruth se puso a trabajar en los campos, y dice la palabra de Dios que Dios premió la fidelidad de esta mujer. Imagínense, yo me imagino que dentro de su corazón se sentía sola, tenía el anhelo de tener un esposo, pero ella decidió, como se dice, morir a su carne y primero servir y resolver el problema de otras personas. En este caso estaba resolviendo el problema de Noemí, porque imagínate cómo la iba a dejar sola, ya estaba anciana. No, yo voy a ir con ella y voy a trabajar para sostenerla. Entonces ella renunció a sus propios sueños para ir detrás de los sueños de Noemí. Pero qué lindo, es maravilloso es Dios, que premia la fidelidad. Porque dice que cuando fueron, Dios le dio gracia y favor delante de un hombre muy adinerado, un hombre millonario en aquellos tiempos, que es Boz. Y encontró a Boz, y entonces Dios le dio gracia y se casó con Boz. Y parece un cuento de hadas, pero la verdad es que Dios es así. Dios es fiel con las personas que le son fieles, y mira por ella resolver el problema de Noemí, prácticamente a resolver los problemas de Dios, porque Dios había determinado restaurar la vida de Noemí, porque se hallaba en mucha amargura. Y ¿saben cómo restauró el corazón de Noemí? A través de una hija fiel. ¿Era su hija de carne y hueso? No, ¿verdad? Pero le dio una hija espiritual fiel, que hizo ¿qué? ¿Qué es lo que hizo? Restauró el corazón de Noemí, porque dice que luego Ruth, imagínense, esa fidelidad le dio la bendición de que Ruth pudiera casarse nada más y nada menos con el bisabuelo del rey David. Imagínense que es descendencia genealógica de nuestro Señor Salvador Jesucristo. ¡Wow! Eso es tremendo. O sea, así nada más cualquiera no se podía casar con vos, ¿verdad? Solo tenía que ser una mujer fiel, un hombre fiel delante de Dios, que no es egoísta, que no solo piensa en él, sino que piensa en los problemas
que Dios le ha mandado a resolver de acuerdo a su propósito. Amén. Todos somos diferentes. Por eso es importante que usted nunca se compare con nadie. Nunca diga, él hace más, él hace menos, ella hace más. Él dice, no. Nunca diga eso. Ay, yo tengo que estar dando enseñanzas. No, nunca diga eso. O diga, ay, no, es que yo me congrego fielmente y mira, el otro no lo hace, mira cómo lo bendice Dios. No diga eso. Porque Dios mira en los secretos su fidelidad. Amén. Amén. Dígame un buen amén. Imagínense. El otro caso que me llama la atención, esto es demasiado bello, es demasiado hermoso, la iglesia. Espero que realmente esta palabra pueda llegar a tu corazón y pueda cambiar algo en tu interior. Amén. El otro caso que me llama la atención es el caso de Elías y Eliseo. Amén. Eliseo fue alguien que se aferró a Elías, aun cuando Elías decía, quédate aquí. Yo les voy a contar, vayamos en 2 de Reyes, capítulo 2, verso 2. Pero antes de esto, vamos a ver la historia. Resulta que Elías era un profeta de Dios, muy usado por Dios. Él tenía un discípulo, tenía un hijo espiritual, y era Eliseo. Entonces él servía, lo llamó, él estaba trabajando con sus 12 yuntas, con sus padres, tenía su negocio, y Elías lo llamó, le dijo, ven, sígueme, le tiró el mando y lo siguió, y él le servía, empezó a servirle a Elías, le diría, ay, mi señor Elías, acá está su comida, mi señor Elías, acá está la ropita planchada, y toda su vida estuvo sirviéndole y aprendiendo del gran profeta Elías. Sin embargo, llega un tiempo en el cual Dios decide llevarse a Elías, y decide llevárselo. Entonces, imagínense lo que pasa. Elías le dice a Eliseo, ¿sabes qué? Yo creo que es tiempo de que te quedes acá. Quédate y yo me voy a ir a la otra ciudad porque ya el Señor me va a llevar. Quédate. Y entonces Eliseo, miren lo que le contesta en el verso 2 de Reyes 2:2. Y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo, miren lo que le dijo, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. ¿Qué le dijo? Vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Entonces ya cuando estaban en la otra ciudad, lo mismo, por 3 veces le dice, ya quédate, ya no me sigas. Pues hombre, no me sigas más. Me estás siguiendo demasiado, yo tengo que irme con el Señor, quédate acá. Y él hasta por 3 vez, vive tu alma que no te dejará. Yo les pregunto algo, ¿qué hubiera sido si Eliseo fuera un hombre que hubiera tenido orgullo en su corazón? Me ha dicho que me quede, entonces me quedo, pues ¿qué voy a hacer? Ya ándate, pues ya no me está rogándote. ¿Y qué hubiera pasado con Eliseo? Hubiera perdido su recompensa, y ahorita vamos a ver cuál es su recompensa. Pero sin embargo le dijo, no, yo te voy a seguir. Es más, dice que habían los hijos de los profetas que le decían, ay, te van a quitar a tu Señor, ay, y él lo que decía, voces, callad. Entonces es importante que usted sepa que cuando el enemigo te quiere detener en tu camino, en tu búsqueda de Dios, de querer conocer más de Dios, en cumplir tu propósito de vida, van a haber voces de pronto hasta de familiares, de personas que te van a decir, ¿qué tanto buscas de Dios? ¿Qué tanto estás ahí sirviéndole a Dios? ¿Qué tanto? Y van a haber voces que te van a decir muchas cosas. Sin embargo, usted, es más, hasta puede ser una voz interna suya, con dudas, con miedo, con temores, y de pronto, ¿será esto correcto o no correcto? Y entonces usted dirá, callar. Apáguese la voz del enemigo y enciéndase la voz del Espíritu Santo. Y entonces la voz del Espíritu Santo se va a encender en tu vida y te va a decir, continúa, hijo mío, estás haciendo bien, no te canses de hacer el bien, sigue buscándome, sigue siéndome fiel. Y es ahí cuando llegan al lugar final donde Elías iba a ser arrebatado. Dice la palabra de Dios que Dios lo elevó y lo llevó en un carro de fuego y le dijo a Elías, mira, si me vieres, le dijo a Eliseo, entonces, porque le dijo, ¿qué es lo que pides? Ya, me has seguido tanto, ¿qué cosa quieres? Y le dice, quiero la doble porción de tu espíritu. Wow, eso es tremendo. ¿Ustedes saben qué hacía con el espíritu de Dios Elías? Él con su mano nada más hacía así y el mar se abría en dos y él pasaba en seco, así, ese tipo de milagros hacía. Y lo que le dice Eliseo, quiero la doble porción. Wow, le dice Elías, o sea, vaya cosa que has pedido, cosa difícil me has pedido, pero si es que me vieras cuando Dios me lleve, entonces tendrás lo que has pedido. ¿Qué significa? Que la vista nosotros la tenemos que tener puesta en Cristo Jesús y no en nuestros problemas. La vista tiene que estar en Cristo Jesús y no en nuestros problemas. Amén.
Entonces, cuando pongamos nuestra vista en Cristo Jesús, allí es que vamos a tener las bendiciones de Dios. No distraernos con afanes del mundo, con afanes de esta tierra. Estamos en los tiempos finales, amada iglesia. Cristo ya viene pronto. ¿Y de qué va a servir tantas cosas que ha acumulado usted aquí en la tierra? Cuando se vaya, no se va a llevar nada, ¿le aviso? No se va a llevar nada. Es más, ordene su casa. Ordene su casa. Ahora tampoco le digo que ya con eso se eche a morir. No. Todo lo contrario, vivamos con esperanza. Pero vivamos cada día como si fuera el último. ¿Y cómo es que tú vivirías si tú supieras que hoy Dios viene por ti? ¿No estarías en santidad? ¿No estarías orando? ¿No estarías buscando de Dios, buscando su palabra? ¿No estarías ahí en su presencia? Entonces vivamos este día como si fuera el último, cada día, y en su tiempo pues Dios vendrá. Y si tú siempre haces lo bueno, eres fiel con Dios, Dios tendrá tu recompensa. ¿Y saben cuál fue la recompensa de Eliseo? Fue la doble porción del Espíritu de Dios. Sin embargo, si él hubiera tenido un corazón orgulloso que no se deja corregir, si él hubiera tenido un corazón que hubiera dicho, ay no, ya mucho, estoy siguiendo, mejor me voy, luego vuelvo y luego regreso. No, imagínense, hubiera perdido todas las bendiciones que Dios tenía para su vida. O imagínense que hubiera dicho Eliseo, este es un descarado, este profeta, imagínense, encima todavía me ha sacado de mi casa, me ha sacado, he dejado mis 12 yuntas y ahora para decirme que me quede, que me vaya. O sea, ¿qué le pasa? Me voy, bueno. Entonces se iba, pero perdía la doble porción, la recompensa que Dios tenía. Y dice que cuando se fue, dice que Eliseo estaba ahí, ¿no? Yo me imagino que ni dormía, ¿no? Porque estaría así y Eliseo, y estaría el profeta Elías ahí, y entonces él estaría así con su ojo, ¿no? Digamos, se está yendo, creo, a ver, ya, o sea, y al baño, me imagino que lo seguiría, ¿no? Y Señor, ¿qué necesita? Acá está su así. No, es una broma, pero me imagino que estaría detrás de Eliseo mirando, y yo, que no me quite mi Señor. Y luego cuando ya el Señor se lo lleva, él estaba mirando ahí, y es ahí, el doble manto, el manto, y dice que Elías echó el manto, y entonces él fue, y dice que se rasgó las vestiduras. ¿Qué significa? Que no quería más lo que él tenía, y entonces se puso el manto de Elías. Dice que con el manto nada más hizo así. El mismo Dios que estaba con Elías también estará conmigo, y extiende el manto sobre el mar, y el mar se abre en dos. Y entonces todos los demás empiezan a ver que el espíritu de Elías había reposado sobre el espíritu de Eliseo. Esta es la bendición que hay para los hijos fieles. Te estoy hablando de cosas reales. De pronto se dirá, no, eso pasó en la historia, pastora. No. Yo soy testigo de tantas bendiciones que Dios me ha dado a mi vida por tener un corazón fiel con Él. Es más, yo le voy a decir, han habido muchas personas que han corregido mi vida, que hasta probablemente no lo han hecho correctamente, pero nunca a mi boca ha salido el poder decir, no, que se habrá creído, no. Todo lo contrario, siempre fui una persona que aprendió a callar, y cuando vi algo aprendí a orar por mis autoridades y a bendecirlas. Es importante que usted aprenda esto, y lo vamos a ver con este ejemplo tan hermoso, porque también es cierto que debemos aprender a ser fieles aún en la adversidad y aún en la injusticia. Sí, en la injusticia. Sé que hay muchas personas que hacen injusticia con usted o lo han hecho de pronto, pero aún ahí tenemos que aprender. ¿Y qué mejor ejemplo? El de David. El mejor ejemplo de una persona leal en medio de la adversidad, cuando el rey Saúl lo perseguía para poder matarlo, porque era una amenaza para su reino. Dice que en una de esas fechas que él va y lo encuentra acampando, David lo encuentra y el rey durmiendo y todos durmiendo. Entonces él agarra la espada, y el que estaba su compañero a su lado le dice, ¿qué esperas? Mátalo, esa es tu ocasión, ya Dios entregó la vida de este rey, así que mátalo, le dice a David a Saúl, y porque tanto te está persiguiendo. Imagínense, David, si mataba al rey Saúl, se quitaba las aflicciones, porque ya no estaría escapándose del buen lugar del rey, y segundo, ascendería al trono, sería rey automáticamente. Sin embargo, ¿qué es lo que hizo David? Por eso es que Dios llama a David un hombre conforme al corazón de Dios. Miren lo que hizo. Él respetó al ungido de Dios y le mostró lealtad a su rey. Eso usted lo va a poder ver en 1 Samuel capítulo 26 del 21 al 25.
Entonces ahí es cuando Saúl se da cuenta y le dice, oh, he pecado, vuélvete, hijo mío David, que ningún mal te haré, porque mi vida ha sido estimada preciosa hoy a tus ojos. He aquí, yo he hecho neciamente y he errado en gran manera. Y David respondió, he aquí la lanza del rey, pase a cada uno de sus criados y tómela. Miren, o sea, qué hermoso. Y Saúl, y dice así, para continuar el verso, y Jehová dice, pague a cada uno su justicia y su lealtad, pues Jehová le había entregado hoy en mi mano, mas yo no quise extender mi mano contra el ungido de Jehová, y aquí como su vida ha sido estimada preciosa hoy a mis ojos, así mi vida sea a los ojos de Jehová y me libre de toda aflicción. Y Saúl dijo a David, miren lo que le dijo, bendito eres tú, hijo mío, David, sin duda emprenderás tú cosas grandes y prevalecerás. Entonces David se fue por su camino y Saúl se volvió a su lugar. Imagínense, esto es demasiado hermoso. Es demasiado maravilloso. David dijo, no, yo no voy a tocar al ungido de Jehová, y se fue. Wow, y se llevó la lanza. Y miren, a mí me impresiona demasiado este verso. ¿Saben lo que dice en esta parte? Le vuelvo a repetir. David dice, y Jehová, en el verso 23, y Jehová pague a cada uno su justicia y su lealtad, pues Jehová te había entregado hoy en mi mano, mas yo no quise extender mi mano contra el ungido de Jehová. Y eso que dijo David es bien cierto, porque Dios paga a cada uno según su lealtad. ¿Qué le dije? Que Dios paga a cada uno según su lealtad. Y cuando el rey Saúl escucha esto, miren lo que le dice, bendito eres tú, hijo mío, sin duda emprenderás cosas grandes y prevalecerás. Wow, hasta el rey Saúl reconoció el principio de la lealtad, de la fidelidad. El principio de la fidelidad y de la lealtad te va a hacer emprender a ti cosas grandes. ¿Quiénes quieren emprender cosas grandes? A ver, ¿dónde están los emprendedores? ¿Quiénes quieren emprender cosas grandes en su vida? ¿Quiénes quieren? ¿Sabes qué es lo que te va a llevar a hacer cosas grandes en tu vida? Es tu lealtad y tu fidelidad con Dios y con los siervos de Dios que ponen en tu vida. La fidelidad y lealtad con tus padres es la fidelidad y la lealtad que tenemos hacia nuestro prójimo. Amén. Entonces David era un hombre conforme al corazón de Dios, porque mostró fidelidad cuando le fallaron. Es más, quiero decirte que la lealtad siempre es probada en las adversidades, no solo cuando te tratan bien, no solo cuando te va bien, no solo cuando te gusta todo, sino cuando pasa lo contrario, es que Dios prueba tu fidelidad en las adversidades. Aún Saúl reconoció este principio, pero yo te voy a decir algo. Dios levanta, dice la palabra, y exhibe a los fieles y a los leales, pero resiste a los soberbios. Resiste, los quiere de lejos a los soberbios. Si usted quiere prevalecer y lograr cosas grandes, quiere emprender cosas grandes, aprenda a ser leal, aprenda a ser fiel a Dios, a sus autoridades que Dios le dio, y Él lo va a sacar adelante. ¿Cuántos me dicen amén? Diga conmigo, yo voy a emprender cosas grandes. Vamos, confiéselo, declárelo, escríbalo, proclámelo. Yo voy a emprender cosas grandes. Dígalo ahí donde está. Hay una observación aquí en medio de esto. Mire, Dios le puso en sus manos de David a Saúl para que lo matase, pero él mostró que no le haría daño a ese líder, a ese rey, a ese ungido, por más que ese líder en ese momento no estaba obrando bien, estaba equivocado, ¿de acuerdo? Pero él le fue fiel, él tuvo honra en su corazón. Quiero decirte algo, y esto es muy importante que usted se lo guarde de esta enseñanza. Miren, van a haber momentos cuando Dios mismo te permite que veas los errores de tus padres, que veas los errores de tus pastores, que veas los errores de tu presidente, que veas los errores de tus autoridades. Pero yo te digo una cosa, eso Dios lo permite para probarte. ¿Qué haces tú? Él te los va a mostrar, pero para ver qué haces con ellos. ¿Qué haces con esos? ¿Qué haces? A ver si eres de los que extienden su mano y les meten la lanza. Sé que en estos tiempos no hay lanza, pero la gente a veces tiene un arma más poderosa que la lengua y a veces critican, a veces murmuran o a veces hieren. O si tú eres de los fieles que lo guarda todo con respeto. Hoy, como le digo, te pregunto, ¿qué harás tú? Para empezar, gracias a Dios, en esta casa acabó, no hay reyes Saúles, ¿de acuerdo? Hay solo ungidos de Dios, ungidas de Dios, pero sin embargo, ¿tú qué harás?
¿Qué harás en tu casa? Aún los padres, no podemos ni juzgar a los padres. En tu casa no puedes juzgarlos, porque sea como sea, son tus padres, te dieron la vida. Puede ser de repente que no sea el mejor ejemplo tu padre, puede ser que tu madre no sea el mejor ejemplo, pero tú tienes que aprender a ser leal, honrarlos, y tienes que aprender a nunca murmurar, hablar mal de ellos. Amén. Eso es muy importante, porque yo te aseguro que Dios pagará a todos según su fidelidad, pagará a todos según su lealtad. Amén. A Dios le agrada mucho un hijo fiel, un hijo que honra. Y eso es lo que hoy debes aprender, porque eso te va a traer muchas cosas grandes a tu vida. Si tú aprendes a ser una mujer, un hombre fiel a Dios, fiel a las autoridades que Él te ha puesto, entonces vas a emprender cosas grandes, amada iglesia. Yo recuerdo mucho que en mi vida personalmente, muchas veces autoridades espirituales hicieron injusticias en mi vida o me trataron mal. Sin embargo, siempre mi corazón fue guardarlo. Cada vez es más, Dios me dio la oportunidad de siempre estar alrededor de autoridades muy reconocidas. Sin embargo, siempre que me ha permitido ver ciertas cosas en ellos, yo no por eso los trato diferente, no por eso los empiezo a juzgar, no por eso los empiezo a deshonrar. Todo lo contrario, me lo guardo y se lo entrego a Dios, y me lo olvido y se lo entrego a Dios, y digo: Señor, oro por ellos. Señor, Padre, bendice mi autoridad, bendícelo, dale sabiduría para tomar decisiones correctas. Señor, ayúdalo, Señor, bendícelo. Entonces esa es mi oración, y creo yo que por eso también Dios fue tan fiel al confiarme su iglesia. Entonces, por eso yo te digo hoy, con el amor del Señor, el error del padre, del líder, de un pastor o de alguna persona que hayas visto no justifica tu error. Amén. No justifica. Entonces, eso es lo que aprendieron, por ejemplo, Aarón y María cuando hablaron mal de Moisés, porque Moisés se había conseguido una mujer cusita, una mujer morenita, pues. Y entonces murmuraron de él, y dice que le dio lepra a María. Hoy esa lepra es una lepra espiritual que muchas veces nos sucede espiritualmente, pero luego Aarón le dijo: por favor, ten misericordia, perdónanos. Y es ahí que Moisés le dice: Padre Celestial, hoy te pido que los perdones. Y recién es que Dios decide sanar a María, pero fue echada 7 días en el pueblo. Y miren lo que dice Dios, esta parte me encanta, que es ya para terminar. Dice: entonces Jehová descendió en la columna de nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos, y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él, no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos, y se fue, y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí que María estaba leprosa como la nieve. Esto usted lo va a poder encontrar en Números capítulo 12. Pero yo le digo algo: siempre guárdese de hablar mal aún de sus padres, guárdese mal de hablar de sus autoridades, de sus pastores, menos si es un siervo de Dios. Guárdese, apriéndese, ciérrese la boca, póngase candado y guárdeselo, y todo lo que tenga entrégueselo a Dios, pero no hable, no murmure. Es más, las esposas conocen si sus esposos son fieles o no. Claro, ¿por qué? Porque llega el esposo del trabajo y dice: ay, me han tratado mal, ese jefe que tengo, ay, no sé, que no sirve para jefe. Y entonces la esposa sabe qué es lo que habla el esposo, ¿verdad? Ahora, las amigas saben si los esposos son fieles a sus esposas o no. ¿Por qué? Porque la mujer, cuando tiene problemas, a la primera que cuenta es a la amiga, ¿verdad? ¿Sabes qué? Mi esposo me está haciendo esto. Entonces, igual, padres a hijos. Entonces, la fidelidad, amada iglesia, debe estar en todos los contextos de nuestras vidas, en todas las áreas de nuestras vidas. En nuestro trabajo, con nuestros jefes, con nuestro prójimo, con nuestras autoridades, con nuestros pastores, con nuestros hermanos, como ya bien lo hemos estado enseñando en este grupo de amistad, en los grupos de amistad. Es importante que usted aprenda a perdonar y no hacer su propia justicia, sino que lo deje a Dios obrar, porque dice que Dios pagará a cada uno de acuerdo a su fidelidad, de acuerdo a su lealtad. Amén. Hoy es un tema demasiado precioso. Y es mi deseo, amada iglesia, que usted aprenda la fidelidad, porque dice en Lucas 6,
del 10 al 11, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Wow, hay 3 áreas en las que debemos mostrar fidelidad, y vamos a seguir esto en la el siguiente domingo que tengamos, porque esta enseñanza es demasiado importante para nosotros como hijos, porque Dios quiere que te vaya bien, amado hijo, amada hija. Dios quiere mostrar su fidelidad contigo. Dios quiere que te vaya bien, que emprendas cosas grandes, que no te falte nada, que no estés con hambre, que no estés con falta de bienes,